Buenos días, distinguidos y distinguidas académicas, autoridades de esta universidad presentes en esta sala virtual, seguidoras y seguidores y público en general de Facebook Live. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho a través y por conducto de la División de Estudios de Posgrado, claustro de doctores de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz y el doctor Hugo Ítalo Morales, tienen el agrado de darles la más cordial bienvenida a esta segunda jornada del primer Congreso Internacional del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho, denominado el teletrabajo en la crisis sanitaria mundial. En la jornada de ayer se abordaron temas de suma importancia como las modalidades en la relación del trabajo, la contratación colectiva y las nuevas tecnologías frente al teletrabajo, derivado de la crisis sanitaria a nivel mundial. No solo eso, sino el impacto y las consecuencias que puede tener a futuro. Invitamos a la audiencia a que nos está viendo en Facebook, que nos acompañen en la jornada de hoy y puedan formular sus preguntas por ese medio, a efecto de que nuestros ponentes les den respuesta. Hoy, igualmente, tenemos invitados de un alto prestigio nacional e internacional, que abordarán temas como las obligaciones de patrones y trabajadores, los límites del teletrabajo frente a los derechos humanos, la necesidad de una norma oficial mexicana y la inspección del trabajo bajo la modalidad del teletrabajo. En la primera ponencia, cedo la palabra al moderador, doctor Gilberto Chávez Orozco, quien nos presentará a nuestro invitado de hoy. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos todos a este primer Congreso Internacional del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho, el teletrabajo en la crisis sanitaria mundial. Efectivamente, tengo el privilegio de poder acompañar a mi querido amigo, el doctor Juan Francisco García Guerrero, en esta su disertación, que sin duda será muy interesante, como siempre son las participaciones de nuestro querido doctor. El tema que nos va a platicar el doctor es justamente el aterrizar esta modalidad de relación laboral que es el teletrabajo, es decir, nos va a hablar de obligaciones de patrones y trabajadores en la relación laboral en la modalidad de teletrabajo. Quiero mencionar, reitero, algunas partes de la semblanza curricular del doctor. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos grados con mención honorífica. Es catedrático de esta nuestra facultad, en nuestra máxima casa de estudios desde el año de 1999 y lo ha sido en diferentes universidades e instituciones educativas del país. Puedo destacar que también se ha desempeñado desde como secretario académico, director de la Facultad de Derecho y rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango hace algunos años. Es también director fundador del posgrado en esta facultad que he mencionado y director de esa facultad de la Universidad Juárez del Estado de México. Tiene la virtud también el doctor García Guerrero de que es postulante, de que también ejerce la abogacía en el ámbito del ejercicio libre de la profesión, y esta dualidad de profesionista postulante, de catedrático, de académico, le da una expertise especial que lo hace verdaderamente atractivo para esta conversación. No quiero quitar más el tiempo. La mecánica será que el doctor exponga su plática. Si hay oportunidad, y espero que así sea, hablaremos de algunas de las preguntas que le formularé a ustedes y entonces en base a ello concluiríamos nuestra sesión al filo de las 11 de la mañana, poco antes. Doctor García Guerrero, muchas gracias por su presencia, gracias por participar en este congreso, en este relevantísimo congreso. El micrófono es suyo. Adelante, por favor, doctor García Guerrero. Su micrófono, doctor. Ahora sí ya. Muchas gracias, mi querido maestro Gilberto Chávez. Sí, yo siempre he respetado esta amistad que me ha brindado inmerecidamente, mi querido maestro. Y fíjense bien interesante, mi querido maestro
Gilberto. Desde que fue alumno del instituto, precisamente de especialización que fundamos en la Junta de Conciliación y Arbitraje hace algunos años, ¿sí? Se sabe. ¿Sí? Y bueno, ya como director del Instituto de Posgrado en Derecho, pues bueno, también en brillante labor que ha hecho. No quiero pasar yo desapercibido, obviamente, el agradecimiento profundo a mi alma mater, sí, la Universidad Nacional Autónoma de México, a mi facultad, a nuestro querido señor director, brillante labor de dirección que ha hecho don Raúl Contreras, sí, Bustamante, a nuestra jefa de posgrado, doctora Guadalupe Fernández Ruiz, encantado, doctora, de estar siempre con usted colaborando, y con mi querido amigo, maestro, doctor y maestro Hugo Ítalo Morales, con este honor que me hace de estar invitándome a ello. No quiero dejar de lado a todos los demás presentes, la doctora Alma Sánchez, a Ana Luisa Flores, doctora Cursain, ¿sí? El doctor Porfirio, doctor Enrique Larios, en fin, los demás, no quiero omitir ningún nombre, a la química, Berta, maravillosa, bien representados estamos, química, con ustedes siempre, ¿sí? Un fuerte abrazo siempre de nuestra parte. Bien, pues entremos en materia para ir aprovechando precisamente estos minutos que sabemos que están contados, ahora sí, con minutos contados, y entrar al tema. Nuestro tema, derechos y obligaciones. Ayer apuntaba con mucha precisión el doctor Porfirio Guerrero Marqués Guerrero nos decía, estamos en la parte medular realmente de la reforma en cuanto a lo que se refiere a derechos y obligaciones. ¿Qué generó? Para un lado y para otra. ¿En cuál de las dos partes está? Bien, pero no podríamos nosotros entrar a este tema si no lo vamos a contextualizar realmente por qué estamos ubicados ahí. El primer contexto que debemos hacer es la realidad histórica en que está presentándose esta reforma exactamente hace un mes. Sí, que sale a la luz el acuerdo, el decreto en el que ya estamos bajo una norma vigente. Bien, ¿cuál es su contexto? Bien, surge como una pandemia. ¿Sí? ¿Es novedoso? No, no es novedoso. Lo dijo con mucha certeza siempre el doctor Hugo Ítalo Morales al referirse en esta parte. Dice, el teletrabajo es un sistema que se practica desde hace muchos años en nuestro país para ejecutivos. O sea, no es una figura novedosa. Lo novedoso es cómo está regulada ahorita y de la cual vamos a ir haciendo un análisis tanto hermenéutico como de técnica jurídica, como exegético, para poder contextualizar correctamente la interpretación y contenido de la norma. Las normas jurídicas, desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, deben tener una relación, los hechos y valores con el derecho que se están poniendo en la hipótesis normativa. La segunda parte debe participar de una técnica jurídica que permita la relación del trabajo bien organizado y que asegure resultados fructíferos del derecho. Y finalmente, el exégesis real que se entiende por cada palabra. Recordemos muy bien que en el método exegético, palabra por palabra, artículo por artículo, nos deben ir diciendo realmente si se recogió el contexto de una realidad social o no. Uno de los grandes problemas que hemos sufrido, y sobre todo en las últimas épocas, que la norma no recoge la realidad que estamos viviendo. Y no olvidemos que el derecho, si no cae en la justicia, no es derecho. Norma, ley, es injusticia lo que nos da el derecho. Fuera de ello, estaríamos mutilados para llegar realmente a lo que la sociedad requiere del jurista. En ese contexto, ya se ha dicho mucho de que obviamente aparecemos en una situación inédita, cuando menos para algunas generaciones, la mía, por ejemplo, nunca había estado en una pandemia de esta índole planetaria. ¿Sí? He sabido de las pandemias anteriores que para algunos historiadores, cada 100 años se presenta una pandemia de esta naturaleza. Pues hemos, en desgracia, tocado vivir esta. ¿Y cuál es precisamente lo que quiere la sociedad? El gobernado en esta sociedad, ¿qué es lo que quiere? Que la ciencia jurídica le lleve
en un momento de esto. Hace rato oía a la química con vehemencia decir, ayúdenme, vayan cuando menos al restaurante, ¿sí? Porque me vi en la penosa necesidad de tener que quitar a algunos trabajadores porque económicamente no lo podemos. Esto ha sucedido en más de 500,000 de personas en México. De acuerdo con los datos del INEGI, éramos 5 millones de empresas. Ahorita podremos hablar de que se han cerrado mínimo 500,000 de empresas. Bueno, ¿qué sucedió en esta situación? Que se mandó de manera súbita a muchos trabajadores a realizar trabajo a distancia, que es el tema que nos ocupa. Pero ¿cómo sucedió? Ya preparados, ya capacitados, teníamos las competencias y habilidades necesarias para ir a realizar este trabajo. ¿Qué porcentaje de las áreas de producción que tenemos en líneas de producción, en fábricas, se va a teletrabajo? Estaban ya acopladas, acondicionadas las áreas a donde se iba a desarrollar el trabajo. Bien, estos son partes de lo que nosotros vamos a ir viendo artículo por artículo. Son 10 artículos, 11 artículos prácticamente. Y digo 11 artículos porque es nada más el bis y el 330 y empieza el abecedario de la A a la K. Y 2 artículos posteriores y le vuelve a agregar otro deber al patrón. Vamos a ir analizando causa por causa, si ustedes lo permiten, en este diálogo que vamos a tener. Miren ustedes, interpretar una ley no es solo leerla, para eso se lee el publímetro. La ley, nosotros no estudiamos leyes, estudiamos derecho, una ciencia. Por eso es nuestra facultad de derecho. Y por eso nuestra Suprema Corte es de justicia, no de leyes. Nuestro Supremo Tribunal es de justicia también. Entonces, debemos enfocarnos en esa parte. Distinguidos juristas, laboralistas, nos han señalado que no debemos de perder de vista realmente la esencia del derecho del trabajo en esta parte del derecho social. En esa virtud, el maestro Climent nos había señalado, el derecho del trabajo se aplica a la actividad de los hombres que prestan sus servicios en beneficio de otro, sin que pueda aceptarse que la forma externa que se revista la relación, sea la causa determinante de su naturaleza. Repito, que la forma externa de que se revista la relación sea la causa determinante de una naturaleza. Eso no se acepta. O sea, estamos frente a una relación laboral, no omitir esa parte. A mayor abundamiento, nuestro egregio maestro Mario de la Cueva, ¿sí?, en esa magnífica obra que nos dejó de legado, nos señala, la especialización de los trabajos no se refiere a la naturaleza jurídica de la relación patrón-trabajador. Esta es idéntica a la relación de trabajo típica. Esto quiere decir que se encuentran íntegramente en la definición del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo vigente. La relación laboral está vigente. La concurrencia de ciertas modalidades que se dan en su desarrollo vinculadas a las condiciones de trabajo y a los derechos y obligaciones de los trabajadores, ¿sí?, son una modalidad. En consecuencia, se conservan intocados los principios generales del derecho del trabajo y los derechos fundamentales y principios fundamentales. Únicamente se hace una adaptación en materia de trabajos especiales a las normas, a las realidades que van en vigor. A mayor todavía abundamiento del maestro de la Cueva, ¿sí?, parece que estuviera aquí, ojalá que estuviera, todavía conserváramos esta egregia figura con mente tan diáfana y clara, hizo 3 sugerencias en tratándose, sí, sobre todo del artículo 181 por trabajo a domicilio, y nos dijo, yo sugiero algunas observaciones que fueron 3. La primera consiste, las personas dedicadas a los trabajos especiales son trabajadores en la acepción plena del término. Por consiguiente,
le son aplicables todas las disposiciones del artículo 123 constitucional. Segunda observación. Ninguna de las normas especiales, ¿sí?, ha de interpretarse en forma que conduzca a una contradicción, pero si se diera, debe preferirse el texto constitucional por ser una norma de rango superior. La tercera observación que nos hace en tratándose de los trabajos especiales en donde está contemplado el teletrabajo hoy, la reglamentación de los trabajos especiales son normas de excepción que deben interpretarse en forma tal que hasta donde sea posible puedan aplicarse las normas generales. ¿Por qué tuvimos que hacer esta connotación en cuanto a nuestro sistema jurídico nacional? Nuestra Constitución, nuestra ley reglamentaria y nuestro capítulo de trabajos especiales, naturaleza, fin y alcance del trabajo especial. Más adelante que empecemos a analizar este articulado, ¿sí?, nos debe traer a esta refrendo que hicimos ahorita, porque hemos tenido precisamente opiniones, incluso de autoridades laborales, ¿sí?, que van en un sentido de una letra, que están desvinculadas y desenfocadas del todo. No se puede conocer un problema si no se descompone el todo en sus partes, y eso lo llamamos método analítico. Hay que conocer las partes para identificar el todo. Vamos a ver lo desarticulado de algunas afirmaciones o de algunas hipótesis normativas. Incluso en el método exegético vamos a ver que palabra por palabra no corresponden incluso. Vamos viéndolo, vamos analizando estas hipótesis normativas que están ahorita como derecho vigente. Más aún, todavía hay quienes en el artículo transitorio segundo llegan a completar, lo dijo esta autoridad, que van a quedar en suspenso, ¿sí?, la seguridad y salud de los trabajadores hasta que se emita una norma. O sea, una norma administrativa va a poner en suspenso un derecho vigente, constitucional y de ley reglamentaria del 123. Vamos a analizarlo, vamos a verlo. Estos son los criterios. ¿Qué dejó fuera? ¿Qué prefirió? ¿O cómo enfocó? ¿O cómo está realmente la redacción en estos términos? En esta virtud voy a permitirme subir a pantalla, ¿sí? A ver, Chinita, ¿me ayudas aquí a subir esto? ¿Cómo lo pongo aquí? Lo hago aquí, ¿no? Ahí está. No sé si me escuchan ahí. Sí, perfectamente, doctor. Nada más que todavía no se presenta nada en pantalla. ¿Perdón? Lo escuchamos bien, aunque no se ve todavía su presentación en pantalla. A ver, déjeme ver cómo lo podemos poner aquí abajo. Sí, doctor. Ahora sí. Ya se está compartiendo, doctor. Ya está compartida y ya nos estamos viendo en ella. ¿Okay? Muy bien. Bien. Entremos entonces en materia de lo que está ahorita normado. Obviamente, tenemos un decreto que hoy cumple un mes, en el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo 12º bis en una ley vigente. Perdón que sea reiterativo, pero todavía me he encontrado en el foro quienes hablan de una ley nueva. No se han dado cuenta que solo fue reformada. Es la misma ley. Sigue vigente la ley del 70. Tiene reformas. Y estamos todavía en las reformas y lo que se acumule. Bien, en esta parte se tiene la primera hipótesis normativa. Teletrabajo de conformidad con el 330 de la ley del trabajo, y ahí viene, decía mi querido maestro Baltasar Cavazos, cuando uno dice es que en ese momento se da la información deseada. Teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas
en lugares distintos al establecimientos del patrón, por lo que no se requiere presencia física para ello, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí está la definición. Nuestra Ley Federal del Trabajo se ha distinguido desde 1970 en darnos las definiciones de qué es trabajador, qué es trabajo, qué es patrón. Y en un desarticulado uso de técnica jurídica, a veces traemos calificativos de organismos internacionales, a pesar de estar vigente nuestra definición como hipótesis normativa en nuestra Ley Federal del Trabajo. Para ser considerado, y empezamos a ver las primeras situaciones aquí importantes. ¿Sí? Primero, para efectos de esta ley, la modalidad del trabajo se va a entender por tecnología al conjunto de servicios, infraestructura, ¿sí? Infraestructura, redes, software, aplicación informática y dispositivos que se los tiene. O sea, me está definiendo qué es la tecnología que va a utilizar este trabajador fuera del centro de trabajo. Y digo trabajador porque no olvidemos, sigue siendo una relación laboral. ¿Sí? Ahí está la protección del derecho del trabajo. Bien, empezamos a ver aquí la primera situación importante. Para ser considerado teletrabajo, el teletrabajador debe desarrollar su actividad laboral más del 40% del tiempo en su hogar o en el lugar que elija a su libre albedrío. Es decir, se reconoce que la actividad laboral puede desarrollarse fuera del centro del trabajo del empleador. Bien, empezamos a tratar de comprender el tipo de verbos que utiliza y el tipo de sintaxis y prosodia que utilizan en la gramática nuestros legisladores. Más del 40, o sea, el 40 no, el 41. Porque igual nos lo pusieron cuando decíamos más de 3 faltas para poder hablar realmente en la parte de rescisión del trabajador. O sea, 4. Y más de 40, pues es 41. O vamos a caer a reincidir en que medio porcentaje ya es más que 1. Estamos hablando actividad. Entonces, a partir de ahí vienen los primeros cuestionamientos. ¿Cómo lo vamos a medir este 40%? ¿Por día? ¿Por semana? ¿Por quincena? ¿Por mes? ¿Cómo lo debo entender? Y ahí es donde empiezan precisamente las interpretaciones fuera de una exégesis metodológica realmente. Es tratar de encontrar fórmulas contra la hipótesis normativa, pero dejando de fuera el contexto social y real que sirvieron de hechos y valores recogidos por la norma que está vigente. Esto es importante y por eso digo, empezamos con un desenfoque de falta de técnica jurídica. Y cuando decimos es, ¿por qué no definimos 40% cómo? Bien, eso es lo que consideramos en la primera parte. Bien, seguimos nosotros avanzando, ¿sí? Para encontrar en otra lámina lo siguiente. Las condiciones de trabajo. Bien, vamos a decir, otra vez esperábamos ver en esto de las condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son? 1. Las condiciones de trabajo deben constar por escrito mediante la firma de un contrato. Y va a señalarnos en 7 puntos que va a contener. Primer pregunta. ¿Se determina la relación laboral derivado de un contrato? O sea, la teoría contractualista, otra vez, resucitamos la teoría contractualista frente a la relación laboral. Si partimos de hermenéutica jurídica y de técnica jurídica, estamos vigentes con los artículos que fueron intocados de la ley vigente, y entre ellos está lo que es el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Con contrato o sin trabajo, con contrato hay relación laboral, habiendo relación laboral hay derecho del trabajo, hay protección al ser humano que presta un servicio a otro personal y subordinado. ¿Por qué empezar? Incluso decir que el derecho del trabajo nace en consecuencia de un contrato es quedar desenfocado.
el derecho del trabajo tiene esta grandilocuencia, nos decía el doctor Trueba Urbina, desde el momento en que el ser humano se subordina a otro, prestándole un servicio personal en esa subordinación, el derecho del trabajo lo protege, lo tutela y lo reivindica. Y no nace con motivo de una teoría contractualista del derecho privado. Pues bien, regresamos a lo mismo. Quiere decir que si no hay contrato, no hay relación laboral. Quiere decir que si no hay relación laboral, entonces, porque no hay contrato, entonces no hay teletrabajo. Bien, son los primeros cuestionamientos que nos vamos haciendo en estas hipótesis. ¿Sí? Bien, vayamos a ver entonces, dice, además el artículo prevé que, además de lo que ya dispone el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo vigente, debe llevar nombre, nacionalidad, sexo, naturaleza y características del trabajo a realizar, monto del salario, además que se debe especificar fecha y lugar del pago, ¿sí? Equipos e insumos que otorgue el patrón al teletrabajador, descripción y monto que se va a abonar. O sea, fíjense bien, descripción y monto que el patrón abonará al teletrabajador por pago de servicios en el domicilio, en el lugar o en el lugar en que él se desarrolla el teletrabajo y que estén relacionados con el teletrabajo. Métodos y contactos de supervisión. Bien, analicemos la primera parte, entonces. Si no se fija el monto del salario, si no se escribe cómo se abonará el pago de servicios en el domicilio o en el lugar en que se desarrolla, ya no hay relación laboral, ya no hay teletrabajo, es una modalidad, pero no puede esa modalidad sustituir la relación laboral. Es simple, bastaba con decir que no hay relación laboral cuando el patrón no le paga su salario al trabajador. Esa es una consecuencia de la relación laboral. Ahorita hay relación laboral, queramos o no, antes, durante y después va a haber relación laboral. Tenemos muchos años de tener esta parte de la modalidad, sobre todo como lo dijo el doctor Hugo Ítalo. En las empresas lo usábamos mucho para los ejecutivos, tener el teletrabajo. Entonces la figura no es novedosa. Lo novedoso es cómo lo quieren regular. Y a mi modo de ver está desarticulado realmente. Con o sin descripción, debemos entender que es responsabilidad del patrón que haya o no haya trabajo, o digo, contrato por escrito. Sin embargo, aquí está en la decisión y condición, así cuando menos lo hemos podido observar, algunos investigadores en este sentido. Si hacemos una interpretación, les digo, exegética. Bien, los métodos y contactos de supervisión, ¿sí?, debían de especificar la duración y distribución del horario. ¿Cómo lo va a registrar el horario? ¿Sí? Más adelante vamos a ver la llamada supervisión. Pero ahorita, ¿cómo lo va a registrar? ¿Cómo se va a llevar el registro del horario? No olvidemos que estamos frente a derechos humanos como es el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad. Entonces, no desarticulemos nada. O sea, somos parte de un sistema jurídico nacional, no solo de una hipótesis normativa en un trabajo especial de una parte de la ley. Métodos y contactos, especificar duración y distribución del horario del teletrabajador. Otras estipulaciones, etc. Entramos ahora a la siguiente etapa, a lo que se refiere, ¿sí?, en cuanto a lo que es la supervisión, los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, ¿sí?, la fracción 5 del artículo 330b. ¿Estamos legitimando el acoso laboral? Es cuestión de analizar correctamente. La descripción y monto que el patrón pagará, la descripción y monto que el patrón pagará a las personas
a la persona trabajadora bajo la modalidad de trabajo por concepto de pago de servicios, es el 6. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horario, siempre que no excedan los máximos legales, artículo 330B, está señalando las condiciones que se van a hacer constar por escrito. ¿Le va a legitimar el acoso laboral al patrón esta disposición? ¿Me vas a supervisar? ¿Vas a violar el derecho humano a la intimidad y a la privacidad? Es algo que deja fuera y deja precisamente al aire una norma tan genérica y desarticulada del contexto constitucional y su ley reglamentaria. Bien, entramos a la siguiente etapa, el 330C. La modalidad de trabajo formará parte del contrato colectivo de trabajo. Veamos el verbo. Les dije que era palabra por palabra, artículo por artículo. No es una violación, como lo decía ayer el doctor Porfirio Guerrero, no es una violación a la libertad sindical. Ya, sin más ni menos, o sea, sigue vigente que la relación colectiva de trabajo, ¿sí?, se lleva a cabo entre los dos factores de la producción y que el fruto de esa negociación será el convenio que las partes pacten de cómo desempeñar las condiciones de trabajo. Entonces, bajo esta modalidad, desde una actividad especial se traslapa hacia el derecho colectivo del trabajo, lo individual en contra de lo colectivo, o sea, eso es contra natura. Veamos realmente. ¿Sí? Está vigente la norma, está vigente el cuerpo jurídico, ley federal del trabajo. Y desde un ángulo particular se lleva ahí. Es esto, entonces, lo que nosotros iríamos haciendo el comentario. ¿Qué sucedió con el legislador o en qué pensó el legislador o lo vio de manera parcial y perdió el enfoque integral del derecho del trabajo vigente? Bien, en las siguientes vamos a ir viendo otras figuras interesantes de los derechos y las obligaciones. Bien, estamos hablando en la parte de cómo va a ser este teletrabajo voluntario, ¿sí? O sea, vamos a estar. 1. El cambio en la modalidad de trabajo presencial a teletrabajo debe ser voluntario para el patrón y para el trabajador. Bien. Ahorita, ¿hay teletrabajo? ¿Es voluntario en un estadio de emergencia, de contingencia, o como la frase donde se quiere esconder el aspecto político, ¿sí?, para desenfocar el aspecto jurídico? ¿Es voluntario? Yo quiero estar presencial, patrón. Ah, no, pero no puedes estar. Como vean, cuando les dije, tenemos que ser en hermenéutica jurídica el contexto histórico y momento histórico en donde estamos. Reversible. Bien, obviamente se da esa modalidad de, en su momento, solicitarlo, cuando también lo permita la realidad social que está normando, ¿sí?, esta parte, la hipótesis. Y se van a establecer mecanismos y formas, la forma, mecanismos y condiciones para ejercer este derecho y podrá ser pactado de forma libre por el patrón y el teletrabajador. ¿Y la pandemia? Estamos en pandemia y ya tenemos prácticamente un año en pandemia. Es una realidad que debe estar contenida en la norma. Respeto a la vida privada, mecanismos, sistemas operativos y cualquier otra forma que utilice el patrón para supervisar al teletrabajador debe garantizar el respeto a la vida privada del teletrabajador y cumplir con la protección de datos personales. Los mecanismos
sistemas operativos y cualquier otra forma que utilice debe garantizar el respeto a la vida privada. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a garantizar? Disculpen a veces que lo lleve a litigio de plano esta situación. Cuando estamos frente a un contrato civil, dice, vamos a garantizar, ok, ¿cómo? Bueno, y aquí, ¿cómo vas a garantizar? En materia civil tenemos contratos de garantía, renta, hipoteca, ¿no? Por señalar algunos, fianza. Aquí, ¿cómo lo va a garantizar? O sea, nada más es enunciativo. Esas son las partes que van quedando fuera realmente ahí. Miren ustedes, la utilización de cámaras y micrófonos para supervisar al trabajador será de forma extraordinaria o cuando la naturaleza de sus funciones del teletrabajo así lo requiera. ¿En dónde tienes tu centro de trabajo? De manera súbita, ante una realidad social, transformaste tu hogar en oficina, en centro de trabajo. Y más o menos el promedio de la clase trabajadora en México es de clase media hacia abajo. Entonces tienen una habitación de 2 recámaras y una recámara la hizo oficina. Y ya no hay derecho a la intimidad, a la privacidad, porque tengo una cámara y un micrófono ahí. Esa es una realidad que no contiene la norma. Por eso les dije, teníamos que ser metodológicos, acudir realmente a la parte científica y no meramente de la praxis que se da en el foro. Seguimos caminando en esta parte. Algo interesante que está en el artículo 330D. Los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo es imperativo, es categórico. Deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo. ¿Sí? Así, de simple. No existe el contexto de la ley. ¿Qué no sabemos? Que de acuerdo de conformidad con el 424 fracción primera, el reglamento interior de trabajo se formulará por una comisión mixta de trabajadores y patrones. O sea, no es unilateral. ¿Sí? O ya deroga el anterior, así lo expresa la norma. No. A la hora que yo lo lleve a tribunales, ¿cómo lo va a juzgar? Donde la ley no distingue, el juzgador no lo puede hacer, tenemos ese principio. Va entonces en contra, decir que va a incluir unilateralmente en un reglamento interior que es el fruto de una formulación de una comisión mixta de trabajadores y patrones. Todavía más, ¿sí? El artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo vigente señala que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre trabajadores y patrones. Vean, 2 intromisiones a la vida colectiva desde el ángulo de una especialidad, de una modalidad, frente a todo el contexto constitucional y contexto reglamentario, la Ley Federal del Trabajo. Pasemos entonces, en este análisis que vamos haciendo del articulado, ¿sí?, a otra figura también importante que estamos analizando. Derecho a la desconexión. Al término de la jornada laboral, el teletrabajador tiene derecho a que el patrón le respete su derecho a la desconexión. Esto se traduce en la abstención de recibir o contestar comunicaciones relacionadas con su actividad laboral. Comentamos. Dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es la encargada de regular en reglamentación del 123 de las relaciones laborales entre trabajadores y patrones, ¿cuál es el derecho de la desconexión? ¿Existe un derecho de la desconexión en el sistema jurídico mexicano? Tal vez, yo no lo conozco. En la Ley Federal del Trabajo, el 123 constitucional, no está. Sabemos que en España y en otros países está regulado. Derecho a la desconexión es, y ahí nos explican las hipótesis normativas que deberán ser observadas
¿sí? Por el juzgador a la hora de recibir la petición de acción o excepción de un gobernado. ¿Cuál es ese derecho a la desconexión? Una figura jurídica que no está en el contexto, otra vez, de un derecho vigente como es la Ley Federal del Trabajo. Ahí en esta parte seguimos continuando y viendo las situaciones en ella ahorita que tenemos. Obligaciones. Vamos a ver derecho a ser capacitado, pero permítanme ustedes mejor retrotraer y empezar el capítulo de las obligaciones 330E. Obligaciones especiales de los patrones se tiene. Modalidad del teletrabajo. Los patrones tendrán las obligaciones especiales siguientes. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. ¿Sí? Bien. Primer pregunta, ¿y si no lo hace, no es teletrabajo? Fíjense bien cómo vamos hilvanando. Es una obligación. Ah, bueno, simplemente no cumplió y le voy a demandar que no cumplió con el teletrabajo. Bien, pero en el artículo transitorio segundo dice, oiga, todo lo que se refiere a salud, ¿sí?, del trabajador será hasta 18 meses en adelante. O sea, no existe ya, o sea, prohibido que haya factores ergonómicos que afecten la salud del trabajador, hasta que yo emita una norma administrativa frente a un derecho público vigente. ¿Es correcto eso? ¿Estamos realmente hablando? Más aún, el artículo tercero en su fracción, en su segundo párrafo, establece que es obligación de los patrones cuidar la salud y vida de los trabajadores. Y todavía más, tenemos la norma oficial mexicana actual, la 026, emitida por la Secretaría del Trabajo, norma oficial mexicana 036, que se refiere a factores de riesgo ergonómico. Otra vez escuché a un funcionario, ¿sí?, decir que lo de las sillas y lo demás, eso quedaba en suspenso hasta que se emitiera una norma. ¿No conoce la NOM 036 en donde trabaja? ¿O no conoce el artículo tercero vigente de la Ley Federal del Trabajo? Bien, factores de riesgo ergonómico. Vámonos entonces al siguiente disposición del 330E, lo que se refiere a la fracción sexta. La fracción sexta es respetar el derecho a la desconexión, que ya lo platicamos, y también garantía, ya la explicamos. Ahora vámonos a las obligaciones del trabajador. Ya vimos los derechos del trabajador. Vamos a continuar ahora con los de obligaciones patronales, ¿sí? Entrega de equipo, registro. Esto ya lo fuimos viendo en esta lámina, ¿sí? Nos vamos a pasar a los derechos del teletrabajador. Y aquí están. La NOM debe considerar factores ergonómicos de conformidad con el segundo grado. Permítanme, seguimos avanzando. Está condicionado a esto. Antes de entrar a la crítica, vamos a nosotros a regresarnos y ver las obligaciones. Dice, artículo 330F del decreto del Diario Oficial de la Federación. Las personas teletrabajadoras en la modalidad de trabajo tienen las obligaciones, nos narra 5. Para el patrón le señaló 8 obligaciones. Al trabajador le señaló 5. Y una de ellas es atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. De vuelta la pregunta, ¿legitima el acoso laboral? Acuérdense que esa instancia. Bien, pasemos entonces ahora a otra modalidad. El cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo debe ser voluntario. Ya lo explicamos en cuanto a esa parte, si lo hacía o no lo hacía en una pandemia.
el 330H, el patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en esta modalidad. Bien, el patrón, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a promover el equilibrio? De hecho, es una de las cuestiones cuando estamos en un conflicto colectivo, y cuando estamos emplazados a huelga, ¿cuál es ese equilibrio de los factores de la producción? Entonces, ¿cómo va a promover el patrón el equilibrio de los factores de la producción? Otra vez, desarticulación de técnica jurídica. El 330I nos está señalando los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser relacionadas a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. ¿Cómo se garantiza? Hemos señalado el artículo 123, fracción 15, el artículo 3º constitucional, segundo párrafo, y la NOM 036 en textos. ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo lo va a hacer? El problema va a radicar cuando de estas normas se encarguen los nuevos juzgadores del derecho del trabajo. ¿Estarán realmente en este contexto en el que los juslaboralistas estamos ahorita en este plus de experiencia de más de 40 años? ¿Se estará viendo en esta óptica o estamos partiendo de que lo anterior está superado? Digo, es un decir, porque seguimos en un derecho vigente. Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar al trabajador de manera extraordinaria o cuando la naturaleza lo exija. ¿Cuál es la manera extraordinaria? ¿Tiempo extra? ¿El tiempo extra es lo extraordinario? ¿O qué es lo extraordinario? ¿La naturaleza o fin del trabajo encomendado? ¿O queda a juicio de quién lo extraordinario? Condicionante. Sabemos muy bien que en una realidad, otra vez enfoco la realidad a la norma, nunca el trabajador en un gran porcentaje está en condiciones de dialogar en igualdad, salvo cuando estamos sentados en una mesa de negociación con emplazamiento a huelga. Doctor, perdón aquí el comentario. Si gusta ir terminando para que nos dé tiempo de hacer algunos comentarios finales, quizás responder alguna pregunta. 5 minutos más para que podamos ir cerrando a tiempo, por favor. ¿Cómo no, mi querido maestro? Gracias. En esta virtud tenemos así, entonces, el artículo 330K. Como ven, fueron 10 artículos con varias hipótesis. Los inspectores del trabajo tienen la atribución y deberes especiales siguientes: vigilar que los salarios no sean inferiores a los que pagan los trabajadores, o sea, al trabajo presencial, con funciones iguales o similares, y constatar el debido cumplimiento de las obligaciones. De vuelta, ¿ya están capacitados los inspectores? Hay presupuesto, en el presupuesto actual para el año 2022, ¿ya están contemplados los inspectores? Ya no solo el perfil que tenían de con solo bachillerato se podía ser inspector. Estarán ya preparados para ir al domicilio y no violar el derecho a la privacidad e intimidad, ir a tocar y vengo a inspeccionar. Bien, interesante vigilar esto. Finalmente, y atendiendo la llamada de mi querido moderador, mi maestro, vemos artículo primero y artículo segundo del decreto. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. Hay decreto, o sea, en este momento hay vigencia de derecho. ¿Qué ha hecho ruido a algunas personas? El segundo, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 18 meses contados a partir de la entrada en vigor
para publicar una norma oficial mexicana que rija obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo. Bien, esto condiciona el cumplimiento de toda la ley y el artículo 123 constitucional. Es una norma administrativa y tenemos normas administrativas vigentes, el 36, donde hablamos de factores de riesgo y donde la obligación de cuidar la salud de los trabajadores. Entonces, y finalmente, ¿por qué son realmente los 18 meses? ¿Por qué no fueron 12 meses? ¿O por qué no fueron 6 meses? No hay elementos que llegaron a esa conclusión. Finalmente, podemos decir, para concluir mi exposición, que la forma y la ley son los que le dan vida a la justicia. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. La verdad es que ha realizado un extraordinario esfuerzo de concreción y concentración en tan breves minutos, lo cual de suyo ya es un gran mérito. Muchas felicidades y muchas gracias. Veo aquí los aplausos espontáneos a los cuales me sumo. Y hay aquí algunas preguntas y efectivamente yo quiero destacar la enorme actividad y la gran acuciosidad de usted en su investigación y en su exposición. Efectivamente, tiene usted toda la razón. A partir de la consideración de que las normas del trabajo especial como teletrabajo existen, hay que tener la conclusión de que con o sin ellas la relación laboral subsiste porque son solamente modalidades y no condicionantes de la existencia de una relación de trabajo. Estamos cumpliendo un mes de esta primera aproximación auténtica legislativa de reglamentación de esta modalidad y creo que estamos aprendiendo y lo seguiremos haciendo justamente en base a los comentarios de gente tan valiosa como usted. Hay 3, 4 preguntas, hay varias felicitaciones a las cuales por supuesto me sumo y quisiera yo concentrarlas en este sentido. Básicamente lo que dicen, y esto me llama la atención porque es una buena observación, preguntan, bueno, no todo el mundo tiene acceso a una computadora, a un internet para poder realizar teletrabajo. Y en esa condición cuestiona, ¿es clasista el teletrabajo? Ese es un primer punto que valdría la pena mucho considerar. Y en segundo lugar preguntan, ya los puso usted, pero vale la pregunta, si esta migración al teletrabajo como consecuencia de la pandemia que hoy nos aqueja, genera la obligación de pagar, dice así la pregunta, luz e internet, obviamente en términos proporcionales, y pregunta si aplica en esta emergencia que ha detonado esta tecnología de la información y comunicación. Y comentar finalmente, doctor, sobre el último punto que usted mencionaba de la inspección en las casas. En España, entiendo que se hace a priori, antes de realizar el teletrabajo, se inspecciona el domicilio para ver que tenga todas esas condiciones ergonómicas, higiénicas, etc. Doctor, si usted gusta hacer comentarios respecto a las preguntas, por supuesto que son bienvenidas. Adelante, por favor, doctor. Bien. Obviamente debemos ver qué población en México utiliza o tiene acceso a Internet a través de los teléfonos celulares, que hoy, aparte de ser celulares, son computadoras y son muchas cosas más, grabadoras, cámaras, etc. Y también se tiene acceso a ello. ¿Sí? Las tablets, ¿sí? En fin. De acuerdo con los datos del diciembre de 2020 del INEGI, el 48% de las empresas grandes mandaron su personal a teletrabajo. Las pequeñas y medianas empresas un 19% y la micro pequeña empresa un 11.2%. ¿Sí? Eso es los que lo pudieron hacer. El fenómeno se presenta todavía peor y yo abundo más en la pregunta, fíjense. Mandaron a casa la pandemia a los niños y a la pareja o esposa del trabajador. Entonces, usan computadora. Si había una computadora, requieren otra para cada niño, porque la educación sigue también siendo virtual. Entonces, tienen una computadora, tuvo que comprar 2.
Y si la esposa también está ahí, entonces ya son los 4, ya están usando computadoras. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer la división y reparto? ¿Cuánto usaste en luz? ¿Cuánto fue tu costo de energía eléctrica? ¿Cuánto te costó aumentar la banda de internet doméstico que tenías a un internet prácticamente ya de oficina de trabajo? ¿Cómo? O sea, no nos dicen cómo, no nos lleva a esa parte. Muy bien. ¿Sí? Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Sin duda, una extraordinaria plática. Muy agradecidos. Un tema relevante, de actualidad, no se puede negar, es la reforma más reciente a nuestro marco laboral y la verdad lo ha expuesto usted con este esfuerzo extraordinario y concretándolo. Muchísimas gracias por ello. Tenemos un reconocimiento para usted que en este momento se transmite en pantalla a reserva de que de alguna forma se le haga llegar físicamente. Voy a permitirme dar lectura al mismo. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al doctor Juan Francisco García Guerrero por su destacada participación como ponente en el primer Congreso Internacional del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho, el teletrabajo en la crisis sanitaria mundial, con el tema Obligaciones de patrones y trabajadores en la relación laboral de la modalidad teletrabajo, celebrado el día 11 de febrero del 2021. Por mi raza dará el espíritu, Ciudad Universitaria, 11 de febrero del 2021, firmado por la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado. Doctor, muchas gracias, todos muy agradecidos con usted y muy reconocidos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Excelente día. Muy amables. Y en breve continuamos con la siguiente ponencia. Cedo el micrófono a nuestros amigos de la División de Estudios de Posgrado y del claustro doctoral. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Juan Francisco Chávez Orozco, doctor Gilberto García Guerrero, por compartir sus conocimientos y experiencias en la materia. Con esto terminamos la primera ponencia, así como en este momento aprovecho la oportunidad a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, para agradecer que nos estén acompañando en la sala virtual de este primer Congreso Internacional del Claustro de Doctores de la Facultad a la química Berta Guadalupe Rodríguez y a su grupo de colaboradores. A la doctora Patricia Cursain Villalobos. Gracias. Al doctor Antonio Enrique Larios Díaz. Gracias, doctor. Al doctor Porfirio Marquet Guerrero. Gracias. A la doctora Carolina Ortiz Porras. Muchas gracias. Gracias. Al doctor Rafael Tenazuc. Gracias. A la doctora Reina Briz Franco. Gracias. A la doctora Rosa Carmen Rascón Gasca. A la doctora Alma Sánchez Hernández. Y a los distinguidos maestros y maestras que nos acompañan, así como todos los seguidores de Facebook que están en vivo viendo esta transmisión. A continuación iniciaremos la segunda ponencia a cargo de la doctora Patricia Cursain Villalobos, quien moderará el doctor Gilberto Chávez Orozco. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, doctora. Nuevamente a todos, bienvenidos. Gracias a todos por seguirnos. Y saludo, por supuesto, reitero con mucho afecto al doctor Hugo Ítalo Morales Saldaña, al doctor Antonio Enrique Larios Díaz, al doctor Porfirio Marquet, a Carolina Ortiz, que también nos hace el honor de acompañarnos, y a todas las personalidades que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Patricia Cursain, bienvenida a esta que es su casa. Va a ser un privilegio poderla escuchar a usted con el tema límites del teletrabajo frente a los derechos humanos. Nada más. ¿Qué tema? Qué tema que a todos sin duda alguna nos atañe y que será sin duda alguna relevante, especialmente en voz de la persona y el intelecto de la doctora Patricia Cursain, que tiene una trayectoria verdaderamente extraordinaria, de la cual me voy a permitir dar brevemente algunas notas. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es egresada
de esta nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho. También cuenta con una maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana y cursos diplomados en la Organización Internacional del Trabajo, Grupo Boloña de Expertos en Relaciones Laborales. Ha sido formadora de innumerables generaciones de abogados. Ha impartido cátedra desde 1968 en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en esta nuestra querida Facultad de Derecho y también en otro tipo de instituciones. Ha sido asesora externa de la OIT México y fundadora también de la firma legal Piña Cursain Abogados Asociación Civil. La doctora ha sido comisionada también recientemente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Concluyó recientemente su gestión de una manera pues, brillante, porque dentro de ese espacio posicionó tesis y posturas muy relevantes justamente en el marco del derecho del trabajo y las obligaciones sindicales, por ejemplo. También debo decir con mucho orgullo y satisfacción que recientemente, en el mes de diciembre, fue galardonada con el máximo honor que otorga la Barra Mexicana Colegio de Abogados, dado que le fue otorgado el Premio Nacional de Jurisprudencia. La verdad es que es un privilegio contar con la doctora Patricia Cursain. Para mí es un honor poder presentarla y poder acompañarla. Y vamos a proceder a escucharla, que es la parte más importante. Por supuesto, la mecánica va a ser exactamente la misma que fue utilizada con el doctor García Gadera. Doctora Patricia Cursain, bienvenida. Esta es su casa. Adelante, por favor, escuchamos todos con mucha atención. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, mi querido Gilberto, me doy cuenta que eres un extraordinario amigo, que me has llenado así de flores alrededor de mi persona, que son completamente inmerecidas. Unas cuantas sí te las acepto, pero a la mayoría no. Te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco muchísimo. Mira, me parece que ha sido extraordinaria la temática, el tema, el eje principal de este congreso, porque pues como sabemos el teletrabajo existe hace muchísimos años, no como trabajo a domicilio, es un teletrabajo del que ya en alguna ocasión habíamos tenido la oportunidad de platicar en una conferencia en la que gentilmente me invitó el doctor Larios. El teletrabajo es una modalidad que se conoce hace más de 30 años, 40 años, pero no se le había dado realmente el interés, no se había enfocado la situación porque no era lo regular, no era lo natural. Y además, pues se prestaba muchas confusiones en las modalidades, en las formas y demás. Pero hoy día, este teletrabajo que ha ido avanzando en muchos lugares, pues yo creo que principalmente por las dificultades a veces de traslado, muchas veces porque se requieren trabajadores fuera del offshore, es decir, fuera de donde está la casa de trabajo, el centro de trabajo principal, la empresa, en otro país, por muchas razones. Este teletrabajo, como ya se ha dicho y lo han estado aquí repitiendo, y yo no quisiera repetir, es hoy una realidad que México debió de haber contemplado desde hace muchos años, como muchos otros países, y haber tenido legislación. Inclusive la propia OIT tenía hasta por ahí una guía del teletrabajo. Yo por ahí la tengo y la quiero rescatar, que obviamente ya no es válida, porque después de 20 años las telecomunicaciones han sido, desde luego, superadas y evolucionadas de una manera fantástica. Pero bueno, no quisiera yo tardarme mucho en estos antecedentes, que es además una parte de ser muy importante, es una parte fascinante también. Y ahora vamos a verlo, porque pues, si no me empiezo a desbocar con otros temas que son colaterales. Bien, nosotros, el tema que me han puesto es el límite del teletrabajo frente a los derechos humanos. Y yo después empecé a jugar con el título y dije, bueno, pues sí, también podría ser los derechos humanos frente al teletrabajo. Vamos a ver. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que queremos determinar? Que los teletrabajadores tienen derechos
esos derechos humanos, cómo los vamos a salvar con el teletrabajo o en qué parte pueden estar vulnerándose o de qué manera se podrían esquivar y no cumplirse o violarse esos derechos humanos. Entonces yo quisiera partir de la idea, o no de la idea, quiero partir del tema de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1948, pues es una declaración que se asume por las Naciones Unidas y que hasta 1966 tenemos la toma de los pactos, del Pacto Internacional, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, y luego también el del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, ¿cómo son? Sociales, económicos y culturales. Hay como una parte tardía en esos reconocimientos que se hacen de 1948 a 1966, y más todavía si consideramos que desde 1917 nuestra Constitución tenía ya los derechos señalados, no llamados derechos humanos, pero sí llamadas de cierta manera las garantías sociales, como llamó el maestro Mario de la Cueva. Esta Constitución de 1917 fue teniendo otro tipo de reformas a través de las leyes, la de las estatales que hubo, la de 31, la de 70, que como bien decían hace un momento, sigue siendo la vigente y lo único que tenemos, igual que la Constitución, son vigentes y ahí vamos solamente agregándoles y poniéndoles y demás. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los derechos civiles y políticos, los derechos humanos civiles y políticos y los derechos humanos sociales, económicos, culturales? Los primeros son como espontáneos, son como naturales, son como las libertades clásicas que se dan automáticamente, en la que los estados no pueden intervenir como tal, solamente para efectos de garantizar el cumplimiento, la protección de los mismos. Podemos pensar, por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho al voto. Bueno, y los otros, los económicos, sociales y culturales, que se consideran como derechos humanos prestacionales. Es decir, no se habla ya más, afortunadamente, de derechos humanos de primera y segunda generación, porque eso el queridísimo maestro Fix siempre dijo que era como meterlos en categorías o jerarquías y que eso no podía pasar con los derechos humanos. Perdonen que yo tengo problema, se me seca la boca muy fácilmente. Bien, el derecho al trabajo pertenece justamente a estos derechos prestacionales. Estos derechos prestacionales que son aquellos en los que cuando no están suficientemente garantizados o no se pueden cumplir, el Estado necesita participar, necesita entrar a resolver el tema. Es decir, por eso se llaman prestacionales. Tiene que haber las prestaciones. Y esto, pues prácticamente fue una situación que se vivió, digamos, con el artículo 123, que sin haberse sido llamados derechos humanos ni también haberlos llamado prestacionales, estableció en el 123 cómo se necesitaba dar el apoyo a la vivienda, el apoyo a la salud, etcétera. Ahí tenemos un ejemplo extraordinario de esa gran, perdónenme, es que me di cuenta que está a punto de terminarse mi batería, perdón, que eso lo debe uno de calcular siempre y yo no lo hice, perdón. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro de las virtudes maravillosas que tuvo nuestra Constitución, del excelente pensamiento de nuestros constituyentes, y eso nos debe de servir de reflexión para pensar, ¿y ahora qué estamos haciendo? Bueno, esa pregunta creo que nos las hacemos todos y que tendríamos que resolver con unas respuestas adecuadas.
El trabajo o el derecho al trabajo o el derecho humano del trabajo, pues resulta que tiene un contenido económico y social. Eso le da una doble dimensión. Eso nos permite verlo con un doble enfoque. El derecho al trabajo, pues, es indispensable como el derecho a la vida para tener salud, para poder tener una vida digna, una vida integral, pues primero se necesita estar vivo. Para que nosotros podamos tener también una situación adecuada en los derechos sociales y económicos, pues necesitamos el derecho al trabajo, porque de ahí dependerá, por ejemplo, la remuneración, por ahí dependerá también el derecho a la salud y una serie de derechos humanos, porque todos los derechos humanos entran prácticamente en el mismo, digamos, en el mismo universo, no podemos hacer distinciones. Los derechos humanos son universales, pero también son indivisibles y son interdependientes y progresivos. Y estas categorías no se pueden señalar de manera diferente. Todo entra concatenado. Si no se da uno, no se da el otro. Necesitamos ahí hacer un juego de uniones que se van amasando, por decirlo de alguna manera, hasta que sale todo el producto adecuado, que es una vida decente, una vida digna para la persona, para el ser humano, en este caso, pues para el trabajador. Esa situación de que si la vida es fundamental o el trabajo lo es en la cuestión social, pues no son más que verdades lógicas, no son categorías. Aquí me quiero enfocar en el tema de la progresividad. La progresividad de los derechos humanos en materia laboral, vamos a decir que también son producto de las conquistas sociales, como se dice coloquialmente, y como los sindicatos han buscado siempre tenerlos. Y también los derechos civiles y políticos fueron también conquistas. Siguen siendo activismos los que procuran que se mejoren, los que quieren evitar que se sigan destruyendo, por ejemplo, el tema de la democracia, el racismo, tantas situaciones que vemos todos los días, no solamente con las fuerzas policíacas, por ejemplo, en Estados Unidos, con estos pues, homicidios o asesinatos de las personas de color que han estado sufriendo últimamente con el acoso de los policías. Eso es activismo civil y político. Y el activismo social de sindicatos, de uniones de trabajadores, de asociaciones civiles, etcétera, que buscan que los trabajadores tengan una mejor condición de vida y el respeto total a sus derechos humanos, pues son lo que nosotros hemos llamado conquistas sociales. En esas conquistas sociales podríamos pensar que antes de los derechos humanos individuales en el trabajo, primero conocimos los derechos humanos sociales, encasillados en el artículo 123. Pero el 123 nos hablaba del derecho al trabajo, nos hablaba de los descansos, hablaba del salario remunerador, entonces estaba también incluyendo los derechos individuales. Hoy nuestra ley, y ya lo dijo ahorita muy bien el doctor García, nuestra ley es una ley como la Constitución, a que quítale esto y métele aquello. Oye, aquí hay un agujerito, rellénalo con tal. ¿Y qué tenemos? Una ley que está llena de remiendos. Es una ley que tiene parches, que la surcieron, que le pusieron pegotes, que tiene remiendos. Yo ya no la veo, es decir, hay veces que no coinciden ni lo que decía el doctor, no hay técnica de redacción, no coinciden ni los términos. Vamos, es un relajo. Y ahora con el tema que se hace la nueva reforma en toda materia procesal, pues yo creo que tal vez era el momento de que hubiéramos hecho una ley federal de trabajo. Pero en las condiciones en que se encuentran actualmente constituidas las cámaras, qué bueno que tenemos la ley remendada nada más y esperemos que en un momento determinado podamos tenerla en orden. Como la Constitución también está exactamente igual. Ahora, sí se ha dicho mucho en esto y es totalmente cierto que el teletrabajo es una modalidad
Y otra modalidad, por ejemplo, es el outsourcing, que en la que tampoco le damos, o la subcontratación, que tampoco le damos pie con bola, no sabemos ni para dónde ir y todo queda ahí, no, ya que se suprima. No, te duele el brazo, no te lo amputes, espérate, chécate a ver por qué te duele el brazo. En fin, todo esto nos lleva a la conclusión que los derechos humanos del trabajo deben de estar contenidos en las leyes para su garantía. Y esos derechos humanos nosotros tenemos que preservarlos y tenemos que cuidarlos, no solamente con las normas nacionales, sino también con las normas internacionales. El teletrabajo, cuando se reguló en 2012, que fue la primera intervención o el primer remiendo que tuvo la ley en teletrabajo, pues era de verdad fatal. No obedecía a nada, era imposible seguirlo equiparando con un trabajo a domicilio, era retrógrado, fue retrógrado lo que se hizo en realidad, pero bueno, por lo menos ya se había incluido cuando ya en muchos países había inclusive hasta reglamentaciones. Ahora, ¿qué es el teletrabajo? Bueno, pues ahí necesitamos incluir todo lo que son tecnologías de la información y la comunicación, servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas, dispositivos, que por un lado, bueno, es muy curioso, dicen que es para facilitar las tareas. A mí todo eso me las complica, porque cuando ya aprendí a trabajar, por ejemplo, con WhatsApp, resulta que ya nos amenazan que va a ser un problema y entonces hay que migrar a unas redes nuevas en las que apenas hay que empezar, yo en mi condición personal, a investigar cómo funcionan. Y todo esto pues es un tiempo de aprendizaje que no facilita la tarea, al contrario, la dificulta. Pero bueno, estar hablando ya de la capacitación que se requiere para poder utilizar todas estas condiciones son verdaderamente importantes para que podamos hablar de un teletrabajo. El teletrabajo no es trabajo en domicilio, no es porque te lleves la chamba a tu casa, el teletrabajo es porque necesitas utilizar alguno de estos sistemas. Con ello, vamos a tener que tener una serie de componentes tecnológicos con los cuales se tienen que almacenar datos, se tienen que proteger la información, hay que tener maneras de recuperarla, ahora con esto de las nubes y demás. Pero por ahí, vamos a tener también otro problema que se le va a presentar tanto a la empresa como al teletrabajador. Y es ahí el tema de cómo vamos a hacer para conservar los datos, para que el trabajador también esté seguro o la trabajadora estén seguros. Pero vamos a ver, se crean derechos digitales, se crean condiciones de digitalización que ahora es, bueno, terrible, ¿no? Entonces, yo les digo, si entre los derechos digitales, podríamos decir, vamos a diferenciar a los trabajadores presenciales de los teletrabajadores. Bueno, ahora ya como tenemos reuniones presenciales, también tenemos reuniones virtuales y tenemos telereuniones como las que estamos teniendo en este momento. Los teletrabajadores van a correr más riesgos en cuanto a la vulnerabilidad de sus derechos de privacidad. Ya también esto lo mencionó el doctor García Guerrero, pero necesitamos encontrar cuáles son los controles que se usarían que no pongan en peligro la intimidad de los trabajadores, que es la palabra que utiliza la ley, intimidad. Fíjense que nuestra Ley Federal de Trabajo no tiene para nada contemplada la protección de datos personales, que es un tema bastante serio, sobre todo en la actualidad. Ahora, había habido la oportunidad también de que se metiera aquí, pero se habla de intimidad. Muy bien. ¿Cuál es la intimidad? La intimidad es la privacidad. No son los datos personales, son dos cosas diferentes. Y son dos artículos diferentes los que nos ayudan con esto. Uno es el derecho, que nos ayudan o que nos respaldan. Uno es el artículo 6º, que nos habla del derecho
a la protección de nuestros datos personales. Y luego el 16, que es el que nos habla de la privacidad, que como digo, no es igual uno que otro y por eso están marcados en dos artículos diferentes. Pero para que nosotros podamos entender cuáles controles se deben de aplicar o podamos saber qué controles se deben de aplicar, entonces necesitamos irnos a los controles laborales. Si estamos hablando ahorita solamente de la esfera laboral. La política de los controles que se puedan aplicar dice la ley, se marcará por los empleadores. Bueno, yo no hablo de patrones, yo hablo de empleadores. Se aplicará por los empleadores, pero en estos deben de intervenir los trabajadores o sus representantes, con lo cual queremos entender que pueden formarse comisiones mixtas. Estas comisiones mixtas pueden determinar en cada caso, de acuerdo con las condiciones de la empresa, del tipo de trabajo que se realiza, es cuando podrán entonces señalar cuáles son los criterios, cuáles son los controles y cómo se van a practicar. Esto me parece que es complicado, pero que en algún momento, yo estoy de acuerdo con el doctor García Guerrero en que en realidad, más que haber reformado la ley, lo que debió haberse hecho fue un reglamento. Y yo no sé por qué hemos sido siempre tan negativos en la cuestión de hacer reglamentos. Si tuviéramos reglamentos relacionados con los diferentes trabajos especiales, yo creo que sería mucho más fácil de conocer, de redactar, de interpretar y en un momento determinado hasta de modificar. Bueno, aquí hablo yo de esa comisión mixta con la que tal vez se podría organizar y eso pues estamos hablando cuando ya las empresas son más grandes en las que se puede formar. Si una empresa de 10, una empresa pequeña, pues está más complicado. Ahí se tendrán que poner de acuerdo directamente el empleador y los teletrabajadores. Ahora, sí es cierto que va a ser complicado fijar los horarios. En el teletrabajo no es un tema tan sencillo, porque esto va a tener que estar también totalmente vinculado con la desconexión digital. Pero nosotros debemos de pensar, si el horario de la persona era un horario flexible, pues tendrá que seguir la misma flexibilidad. Si el horario era con verdaderamente un reloj que marcaba hora de entrada 9 de la mañana, salida a 14 horas, hora de comida 14 a 15 horas, etcétera, creo que esto mismo se podrá aplicar para determinar los horarios de la jornada. Ahora, si el trabajador que está en su casa, no voy a decir que cómodamente, porque algunos tenemos la posibilidad de estar cómodamente en un espacio separado, podemos tener a la mano la impresora, podemos tener a la mano muchos elementos, pero yo pienso en muchos trabajadores en los que no tienen esa posibilidad, tienen que compartir no la computadora de él, porque ya se supone que el empleador se la va a tener que otorgar, pero compartir el espacio, compartir los ruidos, compartir todo con los hijos que están en la escuela, porque este es el momento crítico del teletrabajo que está funcionando por una verdadera emergencia. Entonces, habría que pensar que ahora es el tema. El teletrabajo ya se va a quedar, sí, pero tiene que desaparecer la emergencia en un momento determinado. Y entonces las condiciones serán más fáciles, podrán ser más sencillas. O se buscarán espacios para trabajar que no es propiamente el de mi casa, sino que puede ser que me vaya yo a uno de los cafeterías que se están acostumbrando ahora para poder trabajar. O me voy a una biblioteca, en fin, a un parque, no sabemos. Ahorita el tema es mucho más complicado, pues porque estamos con la contingencia, no todos se van a querer quedar ahí, no todos los niños van a seguir tomando clases en línea, entonces todo esto tiene que resolverse. Las parejas, porque ahora trabajan muchos, cuando es una pareja de normal o papá y mamá, quiere decir que tienen también que combinarse si están trabajando. Y a lo mejor necesitan también tener cuidados domésticos
en los que los van a seguir teniendo como los tenían antes de trabajar con esta modalidad. El tema es la desconexión digital. La desconexión digital debe de ser durante los tiempos de descanso, o sea, al fin de la jornada, los tiempos del descanso, el horario de comidas, el horario, los breaks que en algunos lugares se acostumbran, las vacaciones, por ejemplo, los permisos que se puedan solicitar, esto necesitamos hacer la desconexión. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en este periodo de desconexión, yo no tengo por qué tomar la llamada telefónica, ni tengo por qué leer los mensajes del empleador, yo no tengo por qué buscar mi correo, ni tampoco que ir corriendo a buscar un dato que él necesita. Ahora, hay también categorías, hay también circunstancias. Si yo tengo un trabajo especial, vamos a poner el ejemplo de una persona que repare elevadores, y si le habla a su jefe a la hora que él está en un periodo de descanso, por eso hay una emergencia porque hay un elevador que se atoró y ahí hay una persona, qué sé yo, bueno, pues el técnico o los técnicos pues tendrán que romper su rutina, tendrán que romper su descanso y tendrán que asistir, porque son situaciones que se presentan de emergencia y porque también los trabajadores tienen que ser ya solidarios en las empresas, sobre todo en los momentos en los que estamos pasando. Bueno, esta desconexión digital es fundamental. No puedo recibir mensajes a las 2 de la mañana, no tengo por qué levantarme de la comida para contestar el teléfono, no tengo por qué correr a ver mi correo para ver qué es lo que me mandaron, ni para leer un documento, ni para poder dar una opinión. Eso queda muy claro. El otro tema que también ya se mencionó fueron las cámaras de vigilancia. Pues las cámaras de vigilancia es también afectando la intimidad, la privacidad de las personas, porque la cámara de vigilancia nos está observando en sustitución de los que eran a lo mejor supervisores o los jefes inmediatos que están viendo, pues ya se levantaron 3 o 4 y la oficina está vacía y ¿dónde están? Ah, pues se fueron a partir el pastelito y se metieron allá al despachito de tal persona y ahí están armando una mini fiesta. Bueno, esas cámaras de vigilancia se sustituyen, perdón, esos supervisores están sustituidos ahora por las cámaras de vigilancia. Pero estas cámaras de vigilancia pueden existir naturalmente, pero debe de haber la total información a los trabajadores, deben de estar perfectamente informados en dónde está la cámara, de qué horas a qué horas estará funcionando la cámara, y son solamente para los lugares de trabajo. No puede haber cámaras de vigilancia en baños, no puede haber cámaras de vigilancia en algunos lugares. Por ejemplo, si un trabajador vive en un edificio, no puede poner una cámara de vigilancia a la entrada de su edificio o en la entrada de su departamento, porque entonces estamos rompiendo completamente la privacidad. Las cámaras de vigilancia se tiene que saber exactamente en dónde se van a colocar, de qué horas a qué horas pueden funcionar, y esto hablarse con los trabajadores y desde luego con sus representantes. Si en un momento determinado un trabajador se niega, no puede ser forzado a tener una cámara de vigilancia en su domicilio. Eso es fundamental y yo creo que lo tenemos fundado en el artículo 16 constitucional. Esto es una intromisión a la vida personal y no se puede. Además, no es que se sepan los datos personales, pero al final de cuentas se conoce el movimiento familiar. Y junto con esto están también las grabaciones de los sonidos, porque cuando ello es necesario, de acuerdo al tipo de actividad que se pueda desarrollar o que se realice, pues lo único que tendríamos que pensar es que sería factible, pero al igual que en el caso de la cámara de vigilancia, con el principio de la proporcionalidad. De esta manera no podríamos estar entrometiéndonos en la vida personal del trabajador o en la vida personal de su familia o de las personas con las que cohabita. Y luego viene el otro, el tema de la geolocalización, que es un tema tan discutido, en realidad,
que tanto inclusive mereció acciones de inconstitucionalidad cuando se estableció en la Ley de Comunicaciones el derecho a la geolocalización, y que con el tiempo hemos visto que esta geolocalización es importante, que debe de existir. Y bueno, y ahora ya vemos hasta las aplicaciones en nuestro teléfono. De repente a mí me sale una notita ahí que me dice que si no quiero apagar mi aplicación tal, porque ya tengo 72 horas de que me están, digamos que geolocalizando. No porque haya alguien en especial, sino porque el puro aparatito de mi teléfono está mandando la señal en donde estoy. Entonces, esto se ha vuelto ya una cosa de todos los días, pero es lo que más puede afectar a un trabajador también. Te voy a dar un teléfono, lo voy a conectar para que yo sepa a dónde vas. Entonces, si tú estás trabajando en tu casa, son horas de trabajo, pero yo checo en mi control y veo que tú estás en un centro comercial, o que tú estás en un restaurante, o que tú estás en consultorio médico y tal, yo tengo ahí la oportunidad de darme cuenta que no estás haciendo el trabajo como lo debieras de hacer. Esto afecta los derechos ARCO. Los derechos, ya sabemos, el derecho de acceso, el derecho de restituir, el derecho de cancelar y el de oponerme a que tengan mis datos. Porque los datos van a quedar registrados. Esos datos los va a conservar el empleador, los va a conservar quien tenga el control de las cámaras. El tema de la geolocalización nos puede llevar a perder completamente una cantidad de datos personales que nos puede crear problemas de seguridad, desde luego. Entonces, si nosotros tenemos un problema semejante, pues tenemos que recurrir a la Ley de Protección de Datos Personales, que es la ley federal para sujetos particulares, y en estos darnos cuenta que han almacenado mis datos y yo puedo solicitar que los cancelen. Que los cancelen, o también puedo solicitar que haya alguna aclaración para que se puedan iba yo a decir remendar, que se puedan recordar, que se puedan, ay, perdón, se me fue la palabra. Bueno, que se puedan corregir. Pero también tengo el derecho al acceso, tengo el derecho a que me muestren cuáles son los registros que tienen de mi parte, y yo también puedo hacer que estos no sean públicos, que se borren, porque me opongo a los mismos, una vez que ha perdido su finalidad también. Con todo esto, pensamos que el teletrabajo es verdaderamente el de mayor flexibilidad, esa flexibilidad que asustaba a todos los laboralistas hace 20, 30 años. Bueno, pues ahora vemos que la flexibilidad es parte del derecho del trabajo, que la flexibilidad no es un monstruo, que la flexibilidad es necesaria, y que así podemos ver que como tengo el derecho humano también a vivir de una manera tranquila, a vivir con seguridad, a poderme desarrollar integralmente, al de tener una convivencia familiar, el teletrabajo me puede dar la oportunidad de tener todas estas condiciones. Y en ese sentido, no tenemos por qué vulnerar la libertad del teletrabajo. Ahora, el teletrabajo tiene también el derecho al trabajo, sí, pero no puedo ser obligada a trabajar a distancia cuando no fui contratada desde el inicio para ello. Si yo estoy trabajando actualmente y me solicitan que tengamos un teletrabajo, bueno, yo estoy en libertad de aceptar o de no aceptar. No hay obligación como tal. Con motivo de la contingencia, creo yo que es un deber moral, que hay una responsabilidad para decir, sí lo voy a hacer. Pero ahí viene ya también todo lo que la ley determina. Vamos a ver cómo se va a pagar la energía eléctrica, cómo te voy a dar un equipo, cómo vas a cuidar este equipo, cómo vas a resguardar la información que tienes de la empresa,
¿Cómo vas a hacer para transmitírnosla con toda seguridad? ¿Cómo se va a almacenar? Y eso trae una serie de complicaciones porque evidentemente que al trabajador le va a costar más trabajo, va a tener más responsabilidades en ese sentido para que la información no se vaya a ir a otros lugares. Yo creo que el teletrabajo tiene muchísimas ventajas. Yo creo que nosotros deberíamos de considerar que no hay obligación de hacerlo, salvo que en este momento se pudiera buscar a un trabajador que se le advirtiera que el trabajo es teletrabajo. Y el trabajador o trabajadora puede en un momento determinado tomarlo o no tomarla porque no hay una obligación como tal. Esta flexibilidad que nos da es una flexibilidad que puede ser también protegida, que no necesariamente tiene que violar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Al contrario. Ahora viene el otro tema muy delicado, que ese ya le va a tocar a mi queridísima amiga Carolina Ortiz Porras, a quien le mando un saludo muy afectuoso y que seguramente nos va a plantear este tema con una excelencia como acostumbra. Bueno, el tema de la inspección lo veo complicado. El tema de la inspección lo veo complicado. ¿Cuándo vamos a poder determinar si se trata de un accidente casero doméstico o es un accidente de trabajo, un riesgo de trabajo? Yo me levanto en este momento porque me quiero servir un café, pero resulta que la cafetera se me enreda el cordón eléctrico, etcétera. Me tropiezo, me caigo, me quemo, todo lo que ustedes quieran. Eso es un riesgo de trabajo. Sí, ¿y por qué está así? Bueno, pues porque no tengo adecuado, el lugar no está adaptado para que yo tenga un sitio de trabajo donde tenga la cafetera. Y yo me tropiezo con mi mascota cuando vengo con la taza de café hirviendo. Bueno, todo eso va a ser muy difícil que se pueda hacer, porque el otro tema es, para que haya una inspección, están invadiendo mi esfera personal. Estamos ahí viendo cómo se entromete en mi vida privada. Ahí se rompe la intimidad porque el inspector que llegue, pues a lo mejor yo meto a toda la familia, pensemos en un departamento, meto a toda la familia a un cuartito, ahí guárdense todos mientras está el inspector aquí. El inspector puede entrar a inspeccionar la habitación. El inspector puede entrar a ver el baño, que es el baño de la familia. Si estamos a la hora de la comida cocinando, ¿el inspector podrá ver lo que estamos cocinando? Vamos, eso es muy complicado, pero eso se veía también desde el tema de la inspección respecto de las industrias familiares. Y incluso, pues, podría ser del trabajo a domicilio. Yo creo que ahora debemos de pensar que las condiciones de trabajo, de teletrabajo, son por un lado temporales y pueden ser permanentes. Cuando ya va a establecer una compañía el teletrabajo como para parte de sus trabajadores, bueno, pues yo creo que en el contrato colectivo, si lo hay, se van a determinar las condiciones. Si no lo hay, se van a arreglar por contrato individual o tendrá que haber un reglamento en el que el mismo empleador y los teletrabajadores que van a hacer puedan acordar cuáles son las condiciones específicas. Pero ahora estamos en un problema de emergencia. Aunque el gobierno lo diga contingencia, estamos en un problema de emergencia que ya se prolongó demasiado y para como vemos y como estamos también con el problema de la vacunación, que no podemos ser ciegos frente a esto. Es decir, yo me imagino que vamos a estar como en el ensayo de la ceguera de Saramago, aventándonos todos para pedir la vacuna y encajando lo que podamos para que se quiten los de enfrente, pero ya me quedé ciego y quiero recuperar la vista y así estamos todos. ¿Qué pasaría entonces si las vacunas pues no llegan a tiempo? Esto se va a prolongar, vamos a seguir teniendo contagios recurrentes, no hay medicamentos. Bueno, este teletrabajo que lo hemos encontrado como una solución preventiva
para evitar contagios, no va a durar toda la vida. Entonces, hay medidas permanentes, que ya es cuando se establece el teletrabajo. Y por el otro lado, es las condiciones actuales. Si ustedes pueden advertir, en muchos de los lugares, perdón, en muchas de las calles por las que ustedes pasan, hay una gran cantidad tanto de casas habitación en renta y en venta, como lo hay también de oficinas. Cada vez se están desocupando más oficinas grandes, porque la tendencia es irse a estos lugares de coworking, que nos encanta hablar en inglés, ¿verdad? Pero estos lugares en los que estamos cohabitando para trabajar, estamos trabajando, estamos teniendo una sola casa, pero con 10 habitaciones, la sala, el comedor, el antecomedor, todo lo volvemos a oficinita. Y entonces ahí se dan todos los sistemas adecuados para que se pueda trabajar. Bueno, ahí también vamos a pensar que ahí hay riesgos de trabajo. Ahí vamos a tener también ese otro problema. ¿Cómo se va a conservar la intimidad de los trabajadores? ¿Cómo vamos a resguardar la información cuando van a tener sistemas de Internet que tienen que ser mucho más potentes, porque no solamente es para una máquina, sino para todos los que lleguen a trabajar, pero uno presta sus servicios en venta de velatorios y de servicios funerarios? El otro se dedica a organizar fiestas, pero otro tiene un despacho de contabilidad y hace ahí su trabajo de contabilidad. El otro es un abogado que también ahí está recibiendo y preparando sus escritos y demás. Entonces, bueno, es una variedad. Y ahí vamos a ver todo lo que se necesita para poder conservar la seguridad de los teletrabajadores, porque estos que van a trabajar en estas oficinas de coworking, si las rentan para efectos personales es diferente, pero si están trabajando para una empresa y ellos deciden irse a ese lugar porque les conviene más, porque la renta es mínima y porque él la va a pagar con su dinero o porque llega a un arreglo con el empleador para que se la pague, pero va a salirse de su escenario familiar para proteger la privacidad de la familia y para proteger también a la propia familia de que no esté involucrada en el trabajo. No sé, a todos nosotros hemos tenido ahorita ya la experiencia de trabajar en casa. Yo estoy muy contenta trabajando en casa, sí, pero la verdad sí preferiría tener mi propia oficina donde pueda tener además a la secretaria que siempre me auxilia y que ahorita no me auxilia más que por teléfono. Yo necesito tener alguien que me diga, que le pida yo por favor que engrape, que imprima, que guarde, que archive, como todo esto. Pero vamos, ya dependerá de cada trabajo, dependerá de cada persona, pero yo me imagino en los departamentos pequeñitos, en los que hay 2, 3, 4 hijos, papá y mamá trabajando, o la tía, o la abuelita, o etcétera, la familia trabajando también. ¿Cómo pueden hacer para conservar el espacio que necesitan para concentrarse y para poder realizar sus actividades? Nosotros tenemos que pensar en este sentido, aprovecho no tanto ya el tema del teletrabajo, sino el tema de los datos personales que se mueven en el medio ambiente laboral. Los datos personales es algo muy importante y el trabajador está completamente desprotegido. Nosotros, como empleadores, y simplemente díganmelo, con el personal doméstico, el personal que nos ayuda en casa, saben perfectamente todo lo nuestro. Dónde guardamos nuestras cosas, a qué horas comemos, qué es lo que comemos, si fuimos al médico, si tomamos medicinas, si nos peleamos, yo no me peleo, pero si nos peleamos con el marido o con el cónyuge, si regaño a un hijo, si no lo regaño, si me peleé con un cobrador de banco que me pasé 3 días y me hablan 25 veces. Bueno, ¿y ustedes saben de ellas qué? ¿O de ellos? ¿Saben algo? ¿Conocen cuántas personas hay en su familia? ¿Saben si tienen compras a crédito? ¿Cuánta deuda tienen? ¿Saben si van al médico? Bueno, algunas veces les ha tocado a usted y ahorita ya con el Seguro Social, bueno, pues ya eso va a ser diferente.
Nosotros no tenemos información, como muchos empleadores, de los temas de los trabajadores. Pero en la empresa, el empleador tiene toda la información del trabajador. Tiene los datos del nombre del cónyuge, nombre de los hijos, porque son sus beneficiarios, tiene el domicilio, tiene su número de teléfono privado, tiene su número celular, saben si tiene un automóvil, qué placas tiene, a lo mejor usan algún estacionamiento de la empresa, saben qué enfermedad tuvo, porque